Egunon, 22 de julio del año 2000. José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, con el 41,69% de los votos de los delegados socialistas reunidos en el 35 Congreso del partido. ¿Por qué es importante hacer recordatorio y memoria de esta circunstancia olvidada tal vez de hace 21 años en el Congreso de un partido, a pesar de que sea actualmente también el partido gobernante, aunque en ese momento parecía que iban a pasar lustros y lustros? Es porque situémonos en ese 22 de julio del año 2000. En el año 1996, en abril, estaba para entrar, después de una justa victoria, José María Aznar López a la Moncloa con un pacto en minoría con catalanes y vascos para una investidura como presidente del gobierno, que en la primera parte de la legislatura, en el año 96 y en el año 98, fue fielmente cumplido, pero luego fue derivando la cosa en un mayor afianzamiento o autocomplacencia, con un desapego, sobre todo con los vascos, cara al mantenimiento del pacto de legislatura, que se empezó a incumplir de manera flagrante, sobre todo por la parte del centro, y se llegó al año 2000, en febrero, acabaron siendo asesinados, por ejemplo, Fernando Buesa y su escolta Jorge Emilio Celorza en plena campaña electoral, y no pudo ser posible dar la vuelta, sino profundizar en esa vocación de mandato del partido de la derecha española, que había en los años 80 y 90 desplazado al CDS y a la escisión interna del Partido Liberal, que había tenido en los tiempos del señor Hernández Manso como líder de Alianza Popular, y seriamente un problema de confrontación de liderazgos con el señor Adolfo Suárez y el CDS, aunque acabó siendo relegado después de las elecciones del año 91 e incorporado al mundo del Partido Popular a principios de los años 90, siendo objeto de conductas dudosas. Y en el año 93 ya fue a las elecciones Aznar con un partido unificado, aunque fuera a malas. En el año 96 gana las elecciones finalmente, y en el año 2000 gana la mayoría absoluta. Con lo cual, después de todo ese tracto a través de los años 90, parecía que en el año 2000, después de la victoria y haber intentado a última hora un pacto de alianza con Izquierda Unida, sobre todo para aquellas circunscripciones más pequeñas en los que hay poco número de diputados para elegir, y por lo tanto se pensó que unir fuerzas daba la posibilidad, a pesar de que el electorado, sobre todo en los años 90, en los años de la llamada pinza, contra Felipe González, claro, el electorado era muy refractario a esas unidades por el pasado reciente, con lo cual era muy complicado, y obtuvo 125 escaños, que evidentemente el candidato fue objeto de dimisión inmediata en la misma noche electoral, cosa que le honra al futuro comisario de la Unión Europea, don Joaquín Almunia. Y por supuesto también tenemos que recordar al actual vicepresidente y miembro de la Comisión Europea, Josep Borrell y Fontelles, que fue presidente del Parlamento Europeo, que en aquel momento había ganado las primarias del año 1998 para la dirección de la candidatura del Partido Socialista para las elecciones generales siguientes, cosa que un tal Jorge Lestringe, creo que recordar que fue el que le dijo también, y después también le dijo a el señor Frutos, le sugirió que si has logrado la candidatura, cosa que luego posteriormente el señor Frutos también conseguiría en Izquierda Unida, peleara por la consecución de la Secretaría General del partido, cosa que no hizo ni el señor Almunia, ni el señor Borrell al señor Almunia, ni el señor Frutos al señor
En esos momentos no recuerdo si era ya el señor Llamazares o era el señor Anguita. No lo recuerdo, pero en cualquier caso, ni Frutos ni Borrell, a pesar de ser los ganadores de sus primarias para la candidatura, no hicieron valer esa victoria en el liderazgo del partido, y esa ausencia del interior del organigrama de la organización del partido fue lo que les llevó en el momento de la derrota a salir escopetados. Primero el ámbito de Borrell, que no llegó ni siquiera a las elecciones en el año 99, fue objeto de peleas internas que hicieron que saliera de la candidatura, y el señor Almunia, que todavía era el electo en el año 1997 en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista, el secretario general en sustitución de Felipe González Márquez, pues fue el candidato que, como digo, después de perder con 125 escaños, fue objeto de dimisión, cosa que le honra, y objeto de un Congreso Extraordinario, el 35, en el que se acabó eligiendo al señor José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Dónde está el asunto? El asunto está en el que luego la épica se contará lo más, lo menos, los jóvenes en torno a Pepe Blanco, Trinidad, la Trini, el Zapatero y otros jóvenes líderes del Partido Socialista que constituyeron una nueva fotografía de la tortilla, aunque influenciados en buena medida con el Partido Socialista de Cataluña, que luego tendrán influencia cuando a finales de la campaña del 2003, cuando Zapatero en el Palau Sant Jordi dirá aquellas famosas frases de: Pascual, como estamos aquí y estoy aquí para comprometerme, me voy a tomar un compromiso que es el siguiente: apoyaré la propuesta de nuevo estatut que salga del Parlament de Cataluña. El primero que salió escopetado para aplaudir fue el propio Pascual Maragall, que estaba en una silla de estas de plástico. Se levantó emocionado a aplaudir. En las imágenes se le ve solo, levantado, aplaudiendo, porque el resto estaban un poco en shock, imagino. No sabían a qué quedarse y a qué atenerse. Pero digamos que el asunto principal que debería de reflexionarse, porque claro, posteriormente se ha dicho: este es el momento en el que se jodió el Perú, claro, Zapatero, y después de llegar a la Moncloa en el año 2004, prácticamente después de haber puesto Rubalcaba las bombas en Atocha, él en persona, acompañado de los etarras, de los de Marruecos, de un montón de cosas, casi de Soros, de los Illuminati, de los jesuitas, de los terraplanistas y de los pleyadianos de Marte. Todo el mundo conspiró contra la España verdadera y eterna, que era de José María Aznar y del Partido Popular. Claro. Ese es el momento en el que la anti-España se unificó para destruir el alma inmortal de la España eterna, de toda la vida y para siempre. No, más que todas esas cosas, de un lado y de otro, hay que establecer la idea de, bueno, fueron elegidos unas determinadas personas de una corriente que en principio entroncaban con la nueva izquierda de Tony Blair, es decir, una izquierda en principio más centrista, más centrada, ni tan socialista como los líderes de entonces, como era el Gorila Rojo, el Hugo Chávez, que ya estaba en el mando desde el 1 de enero del año 99, la nueva izquierda latinoamericana, y tampoco pretendían ser la derecha derechosa que escarnaba el PP de José María Aznar, que pretendía ser algo intermedio, un poco en la línea de la tercera vía de George Schroeder con la Agenda 2000, que había ganado la elección a la Cancillería recientemente también, a finales del año 98, entrando en poder en el año 99, aunque todo el mundo olvida que en buena medida fue porque Helmut Kohl se afianzó en la idea del euro, y el euro era visto por los alemanes como un elemento contrario a sus intereses nacionales. El euro era visto en el año 99 como contrario a los elementos nacionales de la Alemania de la época.
Díselo a alguien ahora en 2021 que el euro era visto así por el elector medio alemán. Ahora se dice, no, es que Alemania tuvo al euro como el instrumento de poder para controlarlos a todos. Es como si fuera el anillo único de poder de Sauron y que tanto adora el pequeño Gollum. Tesoro, euro tesoro. No. Las cosas hay que ir al momento en el que se establece. Y por eso es importante ir al momento en el que se produjo aquella elección en la que había 4 candidatos. Los guerristas, hasta 1997 había sido vicesecretario general del Partido Socialista Alfonso Guerra, enfrentado a Felipe, con una serie de corrientes, porque tanto el Consejo Federal como el ámbito de los congresos era un zoco, como suele ser el Partido Socialista, respecto a la lucha intestina de poder de quién controla y qué cuotas de poder controlan. Por eso impulsaron desde el guerrismo a Matilde Fernández como candidata. El felipismo impulsó, aunque pueda parecer otra cosa, a José Bono como el candidato continuista a la Secretaría General, que perdió por 9 votos frente al leonés José Luis Rodríguez Zapatero, que ganó la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Pero habría que decir, ¿para qué? ¿Para qué lograste la Secretaría General del Partido Socialista? ¿Qué hizo luego Zapatero entre el año 2000 y 2004? ¿Qué política llevó? Por ejemplo, con el pacto antiterrorista, con los acuerdos de Estado con el Partido Popular. Eso sí, Aznar también entró en el juego para mantener esa dialéctica bipartidista, un poco artificialmente, en la idea de que luego le podría beneficiar a él, con lo cual le dio cancha a José Luis Rodríguez Zapatero, con lo cual lo posterior también tiene responsabilidad José María Aznar. Y esa idea, luego posterior al 2004, de una lucha intestina y encarnizada contra el Partido Socialista como si fuera una lucha de Estado, porque claro, el problema estriba en el que si no hay un trasfondo de políticas comunes que puedan encarnar un vínculo supra y que aúne a todos los electores, y eso se achica y se ponen muchas cosas en cuestión, entonces puede pasar que todo esté en cuestión y todo sea debatible y debatido. Y el problema no lo tiene José Luis Rodríguez Zapatero con las periferias narcoterroristas de ETA y de todo, los de las cunetas, los de las izquierdas poscomunistas, los separatistas, los catalanes, los vascos, los pleyadianos. No, el problema lo tiene el centro respecto a, por un lado, ¿para qué ganó José Luis Rodríguez Zapatero la Secretaría General del Partido Socialista? Y después, ¿para qué ganó la Moncloa? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer políticas de género? ¿Para hacer políticas LGTBI? ¿Por qué no pinchó la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué no se metió con la factura de la luz? ¿Por qué no se metió con muchos temas estratégicos que deben de ser solucionados porque hay causas de fondo que dañan la realidad de la convivencia estructural del Estado español y que podría haber sido objeto de búsqueda de soluciones tanto desde el Partido Socialista en ese 22 de julio en adelante, con un programa claro, no solo el poder por el poder del Partido Socialista y de José Luis Rodríguez Zapatero. Digo esto porque en cierta medida Pedro Sánchez es José Luis Rodríguez Zapatero 2.0, aunque esto lo dicen los de la derecha española para decir que es la misma mierda porque salía con los narcoterroristas, los fascistas catalanes y vascos y quiere destruir España y partirla en trocitos y destruirla para la historia y para toda la vida. No en ese sentido, sino en el sentido de que quiere el poder para mantenerse él y todo el máximo tiempo que pueda. Pero no quiere meterse en polémicas que lleven a una erosión de su capacidad de influencia dentro del partido y fuera de ella, más allá de lo estrictamente necesario. Y eso es un problema, porque si quieres el poder es para transformar la realidad. ¿Y por qué el asunto ese? Pues no solamente por el asunto externo, sino porque si José Luis Rodríguez Zapatero hubiera sido valiente y hubiera desde la Secretaría General del Partido Socialista metido las gomas y abierto un canal, un debate sobre la estructura interna del Partido Socialista,
a Pedro Sánchez no se lo hubiera limpiado en la famosa reunión de octubre del Partido Socialista en la que lo obligaron a dimitir, para luego volver a las primarias y volver a ganar porque las bases estaban con él. En eso también empieza con José Luis Rodríguez Zapatero. La escasa valentía de llevar a término las remodelaciones, las estructuraciones, las actualizaciones que son siempre necesarias en la forma de estructurar el poder, porque el poder no solamente es acceder para mantenerse en él, sino para transformar en base a los valores y los proyectos que uno tenga para el propio partido y a través del partido para la sociedad y el estado en el que uno vive. Eso es lo importante y eso es lo que creo que hay que transmitir en este momento de onomástica, de efeméride, de aniversario de la victoria de don José Luis Rodríguez Zapatero por 9 votos. En esa imagen bastante famosa, en lo que lo primero que hizo después de darse los resultados, don José Bono, cuyos libros he leído de memorias, tanto como ministro, también como presidente de la Comunidad de Castilla y La Mancha, lo primero que hace es acercarse raudo veloz para levantar la mano del secretario general, el que ya hace suyo el señor José Luis Rodríguez Zapatero, en el que en la segunda legislatura hace presidente del Congreso. En la primera será ministro de Defensa entre el año 2004 y el año 2006. Por lo tanto, luego será incorporado a la forma de gobernabilidad del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Pero dejando a José Bono de lado, perdedor por 9 votos, a Matilde y a una extemporánea Rosa Díez, que sí fue candidata a las primarias del Partido Socialista y perdió una vez más porque también había presentado su candidatura en el año anterior, en el año 98-99, a las primarias a candidata para Lehendakari y también perdió. Es experta en presentarse a primarias y perder. Incluso acaba perdiendo luego su propio partido, es decir, UPyD. Y luego, bueno, pues sigue como honorable jubilada lanzando pullas desde Twitter. Cada cual a lo suyo. Pues en esta onomástica hay que recordar ese hecho. Los que quieran la Secretaría General del Partido Socialista o la presidencia del Partido Popular o cualquier otro liderazgo en un partido político debe de explicar claramente, o por lo menos hacer votos en algún lugar, para qué quieren el liderazgo en ese partido, hacer equipos de trabajo y poner la proa tanto interna como externa al objetivo que quieran trazar. Y a través de ese partido, cuando ese partido adquiera labores de gobierno, establecer claramente cuál es el objetivo claro, estructural, de cambio, porque la sociedad siempre es cambiante y las estructuras institucionales se tienen que acompasar como las políticas prácticas y las políticas emanadas de esas instituciones. Por lo tanto, yo creo que el mayor fracaso es la falta de valentía, tanto interna como externa, 21 años después de la elección de José Luis Rodríguez Zapatero para la Secretaría General del Partido Socialista, la falta de valentía a la hora de hacer esos retos estructurales tanto en el partido como a nivel del Estado español, y por eso tiene los problemas que tiene tanto el Partido Socialista Obrero Español como el propio Estado español en su vocación de gobernabilidad, con la fragmentación que ha habido, aunque actualmente se esté en proceso de recomposición y ya veremos hacia dónde acaba yendo. Ciertamente las elecciones probablemente sean en noviembre de 2023, así que, señor Sánchez, aprenda de los errores que cometió José Luis Rodríguez Zapatero y actúe en consecuencia. Y sin más, eskerrik asko, agur oro bat, beti gelpean.